Bueno, los saludo nuevamente. En este segundo video nos vamos a enfocar en el quinto criterio de elegibilidad y obviamente en la última justificación. El objetivo, pues, que entendamos por qué o para qué es esta justificación y específicamente, pues, cómo esta justificación tiene validez o fuerza en esta primera etapa de la prefactibilidad. Entonces, vamos a hablar de la justificación legal, comercial y gerencial. ¿Qué busca específicamente esta justificación dentro de esta primera etapa? Pues mostrar la distribución adecuada de los riesgos que se presentan y que además es normal que se presenten entre la entidad estatal y los socios privados. Al mostrar específicamente los riesgos que se van a manejar, hay que explicar cómo se van a manejar, cómo se van a mitigar, para que no se convierta en un tropiezo en la ejecución del proyecto. Adicional, pues se debe incluir un documento en el que se muestre es lo que llamamos minutas, los análisis jurídicos precontractuales y contractuales del proyecto. Y adicional, identificar detalladamente los mecanismos de pago. Se tiene que estructurar cómo y cuándo se van a realizar, articulados con los indicadores de calidad y cumplimiento. Acordémonos que en el primer video hablamos que en este tipo de proyectos de APP es fundamental entregar el proyecto funcionando. Para tal fin, los pagos deben estar sujetos a las políticas de calidad y cumplimiento. Para esto, pues aparece el último criterio de elegibilidad y son dos entregables específicos. El primero, pues un cronograma de actividades en el que se desglosa el paso a paso cómo se va a llevar la ejecución del proyecto, tanto en la infraestructura como en el gasto. Esto nos va a mostrar los tiempos y la forma como se va a usar el recurso. Y adicional, se tiene que entregar un organigrama que nos señale explícitamente lo requerido para la implementación, ejecución y posterior seguimiento del proyecto. Lo que busca esta justificación, este último paso, es asegurar la correcta coordinación, interacción, cooperación y monitoreo del proyecto durante su vida activa. Bueno, hasta aquí suena súper interesante. Entonces, ¿cómo cerramos esta última justificación, con el criterio que vimos? Se enfoca en demostrar que el proyecto es realizable con los recursos que postulamos y con los presupuestos acordados. O sea, más sencillo no. Se escucha muy fácil, por eso quiero que analicemos un ejemplo para que entiendan un poquito lo que he querido mostrarles en los dos videos. Listo. Ustedes se van a dar cuenta que en el PDF habla de 5 justificaciones: estratégica, económica, financiera, legal, comercial y gerencial. Pero en los videos yo no hice énfasis en las justificaciones tal cual ustedes las están viendo, sino que me enfrasqué o me enfoqué en los 5 criterios de elegibilidad. ¿Por qué? A través del tiempo, los ejemplos nos han mostrado que las justificaciones en los proyectos de APP son muy bien estructurados. Hay algo que dice que el papel aguanta todo y los evaluadores saben eso. Por eso organizaron estos criterios de elegibilidad que les permite analizar el proyecto en la vida real. No en la proyección que se hace en una justificación, sino en la vida real. Si ustedes, como formuladores, se enfocan en estos 5 criterios de elegibilidad, es probable que el proyecto sea más viable y pase, obviamente, el visto bueno de los evaluadores. Por eso hice tanto énfasis en estos criterios. En el PDF no lo van a encontrar así, pero si ustedes lo analizan, de hecho, estos criterios están basados en las preguntas que uno se debe hacer sobre el proyecto que está haciendo. El proyecto es
socialmente viable? Si ustedes hacen ese análisis social muy bien estructurado, ahí está el primer visto bueno. ¿Es la mejor ruta de contratación? Hay que justificarlo también muy bien. ¿Viable financieramente? ¿Realmente me va a dar para que un privado invierta su dinero? ¿Se va a sostener el proyecto a largo plazo? Ahí hablamos de rentabilidad y los mecanismos de control específicamente hablan de los riesgos. En todos los proyectos se van a manejar riesgos, hay que mostrarlos y hay que decir cómo se van a manejar. Vamos a analizar uno de los proyectos o uno de los temas que más me preguntan cuando yo hablo de evaluación de proyectos. Y es el proyecto férreo. Hablemos un poquito de los antecedentes o lo que vemos que ha hecho el gobierno para abrir estos espacios y cómo se ha manejado y por qué en la actualidad no hay tantos proyectos de estos funcionando. Los antecedentes nos dicen, a ver, en el 2010 el gobierno planteó la implementación de sistemas de transporte multimodales. Ahí están, los aéreos, los terrestres y los férreos. Significaba que se podían presentar proyectos de inversión en esos tipos de transporte, de sistemas de transporte. Se estudió específicamente la estructura férrea que tuvo muchísimo auge en el siglo XX y se encontró que en Colombia hay 3.300 kilómetros de vías, puede que estén en mal estado, pero están los tramos, o sea que de alguna manera se podían utilizar, ¿cierto? Dentro de esos 3.300 hay 190 kilómetros que en la actualidad están en concesión y es un tramo que está de La Loma a Ciénaga y específicamente transporta 50 millones de toneladas de carbón. Es el único que está activo. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Postuló un proyecto en el que revisó los tramos que eran más viables, que eran más fáciles de recuperar y encontraron dos que eran potenciales. El de La Dorada Chiriguaná y el de Bogotá Belén. Entonces dijeron, listo, con plata del gobierno de inversión pública directa o tradicional, vamos a mejorar esos dos corredores y que se presenten proyectos de APP, o sea, de inversión privada, para que comiencen a darle funcionamiento a esos tramos. Así lo planteó el gobierno. Se mostraron o se presentaron muchos proyectos a través de la alianza público-privada y aquí es donde voy a analizar desde los criterios de elegibilidad qué pasó, porque no pasaron, ¿cierto? Aquí yo tengo que decir algo. El gobierno planteó esta posibilidad, no la hizo, porque el primero esperaba que se presentaran los proyectos de inversión con la inversión privada para poner en funcionamiento las vías y el gobierno dijo, si se presentan y realmente están bien estructurados y vale la pena, nosotros sacamos el dinero, organizamos esos corredores que son potencialmente viables para sacarlos adelante y que entren en funcionamiento. Comenzaron a presentarse los proyectos y ¿qué se encontró a nivel general? No quise sacar uno a uno, pero a nivel general, porque ninguno pasó, se encontró que la mayoría, yo diría que más del 99%, las justificaciones estaban muy bien estructuradas. O sea, en el papel uno leía las justificaciones y espectacular. Pero cuando comenzamos a ver esas justificaciones, pero en el plano real se encontró la primera, que es el primer criterio de elegibilidad que encontramos, que es la evaluación social. Plantearon construcción de tramos en lugares donde no era necesario, o sea, donde no había sociedad, no había población. Por tal razón, no había un beneficio directo hacia la comunidad. ¿Por qué lo plantearon así? Porque para ellos era más económico. Y en los proyectos en los que ellos enmarcaban rutas de pasajeros, no mostraron la interconexión con las estaciones, como lo hace
otras modalidades como la terrestre, que son los famosos alimentadores. Ellos no mostraban ningunos alimentadores, simplemente que la población llegara a tomar el servicio como pudiera. Y ahí comienza a caerse el proyecto, porque yo tengo que garantizar que los pasajeros sí van a tomar el servicio. El siguiente criterio que voy a analizar es la sostenibilidad financiera, que si lo vemos con el video anterior es el tercer criterio de elegibilidad. ¿Qué sucedió? Todo proyecto, y más este, tiene unos riesgos específicos con el mantenimiento, la construcción de nuevos tramos, la sostenibilidad de los equipos o compra de maquinaria. Y no se mostraba. Había falencias en esta inversión. Y adicional, cuando comenzábamos a analizar las tarifas, que son las que van a sostener el proyecto a largo plazo, tenían que aumentar muchísimo el valor de los pasajes para darle sostenibilidad a estos gastos operativos, a los tramos o a la compra de nuevos equipos. Al final era imposible sostenerlo financieramente. Los mecanismos de control. Este creo que es el quinto criterio de elegibilidad, que son los indicadores que prestan el servicio. ¿Ellos qué pretendían? Voy a poner un ejemplo. Digamos que en uno de los tramos que estaba planteando el gobierno, se analizó dentro de la justificación que más o menos 50.000 personas utilizaban servicio público. Y ellos, dentro del criterio de elegibilidad, mostraban que 30.000 de esos pasajeros apenas se pusiera en funcionamiento este tipo de transporte, de una vez lo iban a tomar. Si estamos hablando de cultura, si estamos hablando de pasajes que sean más costosos, la gente no va a ser tan sencillo, Dios está tronando, que se pasen a este tipo de transporte, porque ya conocen el anterior, porque ya tienen organizado su presupuesto en la casa, las rutas de acceso y demás, no era sostenible. Y adicional, cuando hablamos de carga, ¿cierto? El transporte de carga, no se planteaban interconexiones con los puertos de Colombia, los que ya tenemos. No había ningún tipo de conexión, entonces cualquier persona que quisiera utilizar este tipo de transporte férreo tenía que buscar la manera de llevar la carga desde los puertos hasta las estaciones, y tampoco era viable. La única o el único criterio de elegibilidad que realmente estuvo bien sustentado y que pasó la prueba fue el que la APP, la alianza público-privada, era la mejor forma de contratación, porque había inversión privada que permitía realmente organizar el proyecto y ponerlo en marcha. Entonces, por esta razón yo les hago tanto énfasis en que se enfoquen en estos 5 criterios de elegibilidad que les dejé en los videos, porque les va a permitir entender el proyecto más real, de forma más real, y obviamente a los evaluadores darles más herramientas para que el proyecto sea viable. Conclusiones generales de los 2 videos o los 2 temas que vimos en toda esta primera etapa de prefactibilidad. Entonces, la entidad financiera necesita mostrar que realmente el proyecto socialmente está enfocado, que los alcances y los requerimientos se ajustan a lo que la entidad pública requiere, que es perfectamente viable desarrollarlo bajo la luz de las políticas públicas actuales, vigentes, que me permite identificar los posibles entes privados que puedan hacer la inversión y bajo los estándares legales. Bueno, yo les agradezco, espero realmente que los 2 videos sean para ustedes un manejo interesante dentro de lo que van a hacer como formuladores, que les dé una visión diferente de cómo se formulan este tipo de proyectos y que le den
a esta primera etapa, que es la prefactibilidad, como el enfoque que se requiere para que los proyectos a largo plazo sean sostenibles y que no tengamos tantos elefantes blancos en Colombia. Muchas gracias.